Soy un tipo bastante acomodado. Tengo un buen trabajo con un salario decente y no soy poco atractivo. Sin embargo, no he tenido la mejor suerte con las relaciones. Eso no quiere decir que no las haya tenido, sino que las que he tenido han terminado no muy bien. Me han engañado, me han dicho que tengo expectativas demasiado altas y que trabajo demasiado. No son declaraciones injustas exactamente, pero me aseguré de que todas estuvieran bien informadas antes de comenzar. Así que escuchar este tipo de cosas me pone nervioso. La idea de comprar una esposa surgió primero como una broma. Había estado bebiendo con algunos amigos y les expliqué que mi novia me había dejado por estar trabajando hasta tarde porque pensaba que le estaba engañando. Obviamente no lo estaba y Brad burlonamente sugirió que debería completar un formulario de pedido de una esposa y ver cómo iba. Le dimos vueltas a la idea durante un rato, bromeando sobre las subastas de esposas y la misoginia que conlleva, y me fui bastante tranquilo conmigo mismo de que no necesitaba comprar una esposa. Luego, recibí un correo electrónico titulado "Encuentra tu pareja perfecta". Ahora, normalmente habría pasado por alto una estafa tan obvia, pero luego me puse a considerar lo divertido que sería la próxima vez que les explique a los muchachos que solo unos días después de conducirlo recibí un correo electrónico fraudulento y lo intenté. Así que lo hice. Abrí el correo electrónico y seguí el enlace. Casi inmediatamente un navegador privado comenzó a descargarse en mi computadora portátil. Horrorizado, traté de finalizar el programa. Desafortunadamente, terminó de instalarse tan rápido que ni siquiera pude seguir el ritmo. Tampoco soy el más experto en informática, en caso de que no lo sepas. Sin embargo, una vez que se abrió la página, honestamente no era para nada lo que esperaba. Estaba esperando que se anunciara la típica mujer de estilo porno donde pagabas una cantidad por dólares por cada minuto de su tiempo, o tal vez 1 millón de virus y piratas informáticos para comenzar a intentar ingresar a tu computadora como se ve en las películas. Tal vez mi cuenta bancaria fue robada al azar, no lo sabía. Afortunadamente y de manera inquietante, no fue nada de eso. En cambio, primero me pidió que completara un formulario de perfil. No pedía nada terriblemente identificable, solo edad, género, especie, raza y orientación sexual. Ni siquiera requería un nombre. Desconcertado, llené el formulario y fui llenando una página de términos y condiciones. Lo hojé. Como de costumbre, había algo sobre el pago. Debería realizarse en su totalidad antes de que se envíe al socio. No se otorga reembolsos para devoluciones del socio por cualquier motivo o por cualquier cuota, y todos los contactos son vinculantes y definitivos hasta su término. Sí, vale, pensé. La previsión y el sentido común son herramientas valiosas y animo a otros a usarlas. Sin embargo, hice clic en el botón aceptar y fui dirigido a una nueva página. Esta parecía ser la página de anuncios en caso de que no estuviera lo suficientemente profundo. Continuó explicando que, aunque todos los socios disponibles eran de alta calidad, era importante seleccionar sus preferencias con cuidado, ya que solo se le proporcionará la coincidencia más cercana. Pide un Ferrari y llévate un bucle de pollo, pensé para mis adentros. Aún así, el clip publicitario continuó explicando el proceso. Usted completa sus ideales, ellos completan los suyos y se les emparejará con alguien. Algo así como un sitio de citas, solo que todas las ventanas fueron finales. Estaba esperando a medias alguna explicación de dónde vendrían estas personas. Cuando no hubo ninguna explicación proporcionada, sentí que mis entrañas se llenaban de pavor al considerar que los socios anunciados probablemente eran víctimas de trata. De hecho, eso fue lo que me impulsó a seguir. Decidí que al menos salvaría a una niña, podría pagar por ella y cuando llegara la llevaría directamente a la estación de policía y buscaríamos ayuda. Me preocupé brevemente por el precio de tal empresa antes de que la parte racional de mi cerebro me preguntara si me importaría más la vida de una mujer o el dinero.
La decisión fue fácil a partir de ahí. Una vez que terminó el anuncio, hice clic en la siguiente página llena de un sentido inflado de heroísmo. Seleccione sus preferencias, decía la página siguiente. La lista era extensa y honestamente se sentía más como pedir una comida elaborada que un ser humano. Todo se expuso en una extensión de estilo, esto o aquello. Estos son algunos ejemplos de lo que quiero decir. Prioridad para sometidos o obstinados. Prioridad para sexo o apariencia. Prioridad para inteligencia o obediencia. A medida que seleccionaba opciones, se enfrentaría a las mismas características reorganizadas. Prioridad de inteligencia o apariencia. Prioridad para suceder, etc. De todos modos, cerca de una hora revisando todo, al final, apenas recordaba lo que había elegido. Una vez que finalmente terminé, fui dirigido a una página de pago y, como todos los demás, no era lo que esperaba que fuera. El pago debía realizarse a través de una empresa de la que nunca había oído hablar, pero me alivió ver que había una variedad de opciones de pago. Afortunadamente, la tarjeta de crédito era una, pero había otras opciones. Soul Express, Hard Road, nunca había oído hablar de esos antes. Hice clic en Hasbet Good, solo por diversión porque no, y rápidamente me di cuenta de que el pago se podía hacer en 238 corazones humanos frescos o 375 órganos menores, un tipo de broma enfermiza que me hizo sospechar aún más del sitio, y cuando volví a hacer clic, asumí que Soul Express estaría preguntando por almas. Después de haber terminado de jugar con varias opciones de pago, elegí la opción monetaria. Entonces, ¿cuánto cuesta una esposa? Bueno, eso depende. Podrías pagar 2.5 millones de dólares por un año de contrato, 10 millones de dólares por 5 años, 45 millones de dólares por 25 años o 1.3 millones de dólares de por vida. Al revisar mis opciones, consideré cuánto tiempo podría necesitar para construir un caso adecuado. Un año no sería suficiente, solo esperaba que 5 lo fueran. Mi billetera picaba cuando seleccionaba 10 millones y sentí una gran decepción cuando la siguiente página decía: gracias por su tiempo y su generosa contribución. Espere mientras procesamos su solicitud. Puede tardar entre 7 y 90 días hábiles en completarse. Pasaron algunas semanas antes de que aceptara el hecho de que me habían estafado. Mis amigos y yo bebimos por mi estupidez mientras mi cuenta bancaria se recuperaba lentamente. Fue en ese momento que recibí otro correo electrónico. Su pedido está listo para el envío. Estaba confundido. Un momento. Antes de recordar mi pedido de una esposa y abrí el correo electrónico para encontrar que aparentemente debía llegar el martes siguiente y debería asegurarme de estar en casa para recibir el pedido. Cuando llegó el martes, esperé ansioso. ¿Realmente iba a aparecer algo o alguien? No lo sabía exactamente y me di cuenta cuando lo pensé que ni siquiera había dado una dirección. Cuando llamaron a la puerta, no me avergüenza decir que salté un poco, pero cuando llegué a la puerta no había nadie ahí. Solo una caja rectangular de 2 por 3 pies. Era de cartón y definitivamente no parecía que nadie pudiera caber en ella. La recogí para llevarla adentro con cautela. Inmediatamente noté que era imposiblemente pesada. Tanto es así que no pude dar más de 1 o 2 pasos con ella. Así que en su mayoría terminé arrastrándola hacia adentro. No había ninguna etiqueta en ella, ni siquiera instrucciones, ni direcciones de entrega, ni una dirección de devolución, aunque no presté mucha atención en ese momento porque estaba concentrado en abrirlo rápidamente. No quería que quienquiera que estuviera dentro se asfixiara, pero tampoco quería apuñalarla con el abrecartas que estaba usando. Empecé a sospechar una vez que abría el cartón. Encontré un bidón de plástico. Era un contenedor azul con símbolos de color rojo palurdos escritos en los bordes interiores del cartón. No reconocí ningún símbolo en ellos, pero estaba seguro de que estaban escritos con sangre. Una vez que pasó mi sorpresa inicial,
Me apresuré a abrir el tambor solo para encontrar una carta con instrucciones preparadas en la parte superior. Decía: felicidades por recibir su nuevo socio. Sigue estas instrucciones con mucho cuidado, ya que los reembolsos no están disponibles. Paso 1. Prepara un espacio adecuado. Los baños son ideales. Vierte un mínimo de 80 galones, 303 litros de agua en un recipiente adecuado. Asegúrese de que no se permita la entrada de luz artificial o de otro tipo en la habitación. Si no tiene un espacio adecuado, no abra el tambor hasta que se le proporcione uno. Segundo paso, lleve su tambor a la habitación oscura y retire la tapa con cuidado. Asegúrese de que no haya luz durante este proceso. Vierta el contenido del tambor en los 80 galones o más de agua proporcionado. Paso 3. Deje crecer a su pareja durante exactamente 168 horas. Podría recoger a su pareja una vez transcurrido el plazo indicado. Tenga en cuenta que se espera cierta sensibilidad a la luz durante las primeras semanas. Si tiene alguna inquietud o pregunta, por favor, absténgase de comunicarse con nuestra administración. Toda la información que deben necesitar se encuentra en el manual provisto. Después de leer la carta, desvíe la vista del tambor con desconfianza. A cambio, se quedó allí inmóvil. ¿Realmente iba a hacer esto? Mi baño estaba demasiado bien iluminado, pero el sótano era perfecto. Es cierto que no me tomó mucho tiempo decidir probarlo. ¿Qué tenía que perder? Ya había pagado mis 10 millones y la curiosidad me estaba quemando. Fue solo un viaje de 10 minutos a la tienda y de regreso para comprar una piscina sobre el suelo. Solo uno de esos de lona sostenidos con esfuerzo, pero tenía casi 100 galones, así que pensé que funcionaría. Pasé la tarde preparando todo y esperé hasta el anochecer para hacer rodar el barril a ciegas por el pasillo oscuro hasta la habitación a oscuras. Se rodó por las escaleras bastante violentamente y me apresuré rápidamente a encontrarlo, aunque parecía intacto cuando lo hice. A partir de ahí, seguí las instrucciones al pie de la letra. El contenido del barril olía absolutamente fatal cuando lo abrí y cayó al agua con salpicaduras grumosas que solo parecían ampliar el hedor. Salí de la habitación con mucho gusto y puse una toalla en la parte inferior de la puerta para evitar que entre la luz por debajo de la puerta. Y ahora solo estoy esperando. Han pasado 3 días. Me quedan otros 4. No sé lo que estoy esperando. No sé por qué estoy lo suficientemente loco para probar esto. Estoy escribiendo esto ahora por si algo sale mal. Al menos así, alguien tiene una idea de lo que pasó. Deseenme suerte. Para comenzar, esta vez pensé en responder algunas de sus preguntas más apremiantes. Trabajo en el negocio de importaciones y exportaciones y también tengo varias inversiones en marcha. También soy muy bueno en ahorro y soy hijo único, así que cuando mi padre murió hace unos años, me ayudó mucho a conseguir su herencia. A continuación, para agregar un poco de contexto, soy una especie de chico femenino. No puedo dejarme crecer la barba para salvar mi vida. Soy delgado, pero hago ejercicio para no parecer demasiado demacrado. Básicamente mis amigos tienen una broma que parezco un Squitch. Del mismo modo, también tengo un deseo sexual bajo hasta el punto en que soy casi asexual. Y sí, esto ha tenido un impacto en mis relaciones anteriores. Es importante saber esto porque ayudará a explicar las preferencias que establecí para mi esposa. Al hacer el pedido básicamente prioricé la apariencia por encima de todo, luego la inteligencia y el sexo fue lo último del árbol superior. No quiero sonar como un idiota, pero quería un ama de casa trofeo, ya sabes, alguien increíblemente hermosa que pudiera lucir en las funciones del trabajo, pero que aún así pudiera volver a casa con una casa limpia y comida preparada. No tengo idea de cómo esperaba que lo que sea que estuviera gestando en la oscuridad de mi sótano se convirtiera en esa maravillosa niña de esposa. Lo único que puedo decir que me alivió
fue que al menos no parecía ser una víctima de trata de personas de 14 años. Mejor, algo de magia oscura o ciencia experimental al revés que un inocente. Sin embargo, después de haber seguido todas las instrucciones, me encontré pasando por varias etapas de incertidumbre. En primer lugar, me preguntaba si estaba completamente loco. Compré algo en línea en un sitio web de mala reputación. Después de hacer clic en el correo electrónico de anuncios de cebo, pagué una gran suma de dinero a una entidad desconocida que, por cierto, apareció en el extracto de mi tarjeta como pagado a Satán, que fue obviamente la idea de alguien de un hombre de empresa vanguardista, y ahora lo que sea que estaba recibiendo estaba creciendo en mi sótano. El olor por sí solo ya era bastante malo. Había sido malo cuando lo vertí por primera vez en el agua. Sin embargo, a los pocos días era completamente insufrible. El olor penetraba a través de la toalla en la parte inferior de la puerta y flotaba lentamente en el resto de la casa. Para mi propio beneficio, evité las áreas de la casa que se vieron afectadas, y no hace falta decir que no invité a ningún invitado. Solo había una cosa en toda mi vida que había olido que era similar, y eran los fluidos podridos de un bebé nacido muerto que nació naturalmente después de haber muerto dentro de la madre un par de semanas antes. En este punto se me pasó por la cabeza la idea de que tal vez estaba engañado. Había oído hablar de personas que compraban cajas misteriosas en la web profunda solo para encontrar trozos de animales muertos y alambre de púas en el interior, y pensé que mi situación no era muy diferente. Si ese fuera el caso, no estaba seguro de querer ir a ver lo que fuera que había ahí abajo. ¿Qué pasaría si encendiera las luces y solo fueran trozos de carne humana flotando alrededor? ¿Cómo diablos le explicaría eso a alguien, y mucho menos a la policía? Este fue el momento en que comenzó la paranoia. Era como si el aire dentro de la casa se volviera más pesado. Me presionaba con la humedad pegajosa sin importar qué tan bajo ajustara el aire acondicionado. Me encontré mirando fijamente al cartero mientras pasaba, y mirando a través de las cortinas a los peatones en la acera. De alguna manera sentí que estaba haciendo algo profundamente malo y que todos en el mundo lo sabían, sobre todo, aunque me preocupaba que olieran el olor rancio del exterior. Entonces comencé a preguntarme si no me estaban molestando. ¿Cómo se convertiría lo que sea que había en ese barril en una esposa? ¿Fui parte de algún experimento del gobierno? Mi curiosidad se apoderó de mí una vez más y decidí ir a la puerta del sótano y ver si podía escuchar algo, así que, mientras contenía la respiración, eso fue exactamente lo que hice. Caminé por el pasillo lentamente y presioné mi oreja contra la puerta. Al principio no podía oír nada, luego me di cuenta de que se oía un chaputeo silencioso, como si alguien se moviera ligeramente. Tanto sorprendido como inquieto retrocedí a la puerta, y al hacerlo cometí el error de inhalar. No me avergüenza decir que me levanté en ese momento, y allí, cuando el olor saltó a mis fosas nasales con la venganza, después de eso, decidí que era mejor esperar un rato antes de intentar acercarme de nuevo, aunque pronto se volvió innecesario ya que comencé a escuchar sonidos del sótano sin tener que acercarme. Inicialmente, comenzaron a ser débiles, que no estaba seguro si eran reales o no, pero con el tiempo se volvieron más fuertes y inconfundibles. Había salpicaduras y palabras indescriptibles, ocasionales, que venían del sótano. Cuando estaba despierto en la penumbra de mi habitación, al otro lado de la casa lo escuchaba, los sonidos confusos de algo horrendo que se desarrollaba en la oscuridad húmeda, con gemidos de agonía y murmullos inteligibles. Para calmar mis nervios, comencé a poner música en toda la casa, lo suficientemente alto como para enmascarar los sonidos, pero lo suficientemente bajo como para que los vecinos no llamaran a la policía. Cuando finalmente llegó el día en el que el cronómetro contaba hasta las meras horas, comencé a entrar en pánico. Si había que hacer preparativos, no estaba seguro de cuáles eran. Me las arreglé para encontrar algunas de las ropas viejas de mi ex, asumiendo que mi nueva esposa necesitaría algo para ponerse, y compré una cantidad decente de alimentos, aunque no estaba seguro de si lo que fuera que había allí abajo sería capaz de comer, y asumí que no iba a ser la primera comida. Luego hice una cama en la habitación de invitados y caminé ansiosamente hasta que el cronómetro contó 10 minutos. Luego
A regañadientes agarré la toalla y me dirigí al sótano. Mientras me acercaba a la puerta noté que el horrible olor de antes ya no estaba allí. Mi corazón se aceleró, bombeando sangre a través de mis venas con tanta fuerza que mi mano temblaba cuando la puse en la perilla de la puerta y pude sentir el sabor de adrenalina en la parte posterior de mi garganta, tragándome la ansiedad. Observé la cuenta regresiva de los últimos segundos en el cronómetro y abrí la puerta. La abrí lentamente, dejando que la luz de atrás cayera sobre las escaleras frente a mí. Este era el único punto de luz y solo servía para aumentar el contraste de la habitación para que no pudiera ver nada más allá. ¿Hola? ¿Alguien o algo está aquí abajo? Por favor, no me comas. Llamé, tratando de hacerme sonar como si estuviera bromeando para ocultar el terror puro que sentía al mirar la nada negra como una boca de lobo más allá de la luz. No hubo respuestas ni preguntas, así que, con cautela, bajé las escaleras. Las instrucciones habían sugerido que mi nueva esposa sería sensible a la luz, así que, teniendo en cuenta eso, no encendí las luces del techo, sino que usé la ampliación de la antorcha de mi teléfono para iluminar el resto del camino. Cuando me acerqué a la piscina sostuve la luz para ver un par de ojos reflectantes justo por encima de la superficie del agua mirándome. Por un breve momento pensé que había crecido un caimán o algo así. Sin embargo, al recuperar la compostura y volver a mirar con cautela, me di cuenta de que había una mujer en el agua. Estaba sentada con sus ojos encima y tenía el pelo largo y negro, flotando a su alrededor en el agua tranquila y perfectamente tranquila. Al ser confrontado con lo que parecía ser un ser real, sin saber qué más hacer, me presenté. Hola, soy Jack, dije con incertidumbre, y cuando ella no respondió, continué torpemente. Te compré. Ella todavía no hizo ningún comentario, solo me miraba con los ojos mientras me acercaba un poco más. ¿Quieres salir ahora? Las instrucciones decían... No pude terminar mi oración cuando ella comenzó a levantarse. Imaginen esto si pueden. Estaba completamente desnuda, descoordinada y con los miembros aparentemente desproporcionados, medio arrastrándose y medio arañándose fuera de una piscina para niños como algo del exorcista, resbalando y arañando su camino hacia la tierra firme. Si no hubiera estado tan malditamente completamente petrificado, podría haber huido del maldito país en uno de mis contenedores de exportación. En cambio, me quedé ahí congelado como un saltamontes aturdido, mirando este montón humanoide de mujer arrastrándose hacia mí en el suelo. Su cabello era lo suficientemente largo como para adherirse a su cuerpo, cubriendo sus hombros y senos mejor de lo que hubiera esperado. No es que realmente importara, ya que estaba demasiado horrorizado para prestar atención a su desnudez, más allá de saber que su piel estaba pálida y, una vez que el agua limpia se corría, tenía un tinte rojizo. Cuando me alcanzó, se detuvo en mis pies y me miró, girando el cuello en un ángulo horrible para hacerlo, antes de abrir la boca para hacer garganta con su sonido estrangulado, casi atragantándose. Entonces, el agua sangrienta goteó de su nariz y boca a través de dientes puntiagudos como los de un tiburón mientras hablaba, y luego se acercó a mí. Todavía en estado de shock y sin saber qué más hacer, le ofrecí la toalla. Ella no la tomó, ni siquiera trató de tomarla, así que torpemente le envolví alrededor de ella y le ayudé a ponerse de pie. Su piel era fría al tacto, suave, casi reptiliana, y era cómodamente más baja que yo. Esto solo fue significativo porque había sido una preferencia que había seleccionado mientras la ordenaba. Me refiero a la parte cómodamente más corta, no a la parte reptiliana, para llevarla arriba a la luz. Entrecerró los ojos y parpadeó aleatoriamente del brillo con un gruñido bajo, así que rápidamente apagué las luces. Sin embargo, la luz tenue era mejor que la linterna de mi teléfono, así que fue cuando pude ver correctamente sus rasgos. En cuanto al cuerpo, se veía bien, con forma de reloj de arena, a pesar de sus brazos y piernas eran un poco desgarribados, probablemente copa C, así que nada autoritario, y sus
Rasgos faciales eran generalmente asiáticos, ojos oscuros en forma de almendras con pestañas largas, nariz y boca pequeña, y cuando la miré me di cuenta de que en realidad se parecía a mi ex de una manera extraña. Simplemente creció esto en mi sótano de una tina de partes no identificadas. Quiero decir que las coincidencias eran exactas, pero podría haber sido hermanas o algo así. Otras cosas a destacar son que su piel era aún más pálida de lo que había pensado. Incluso iría tan lejos como para decir que tenía una casualidad irresidente en su blancura, y sus ojos tenían contraste, eran completamente negros, y cuando digo negros me refiero a extremadamente negros, como el aceite donde se refregan diferentes colores en ellos. Las uñas de los pies y de las manos eran muy parecidas, de un negro aceitoso, pero también largas y curvas como las garras de un depredador. Una vez que llegamos a la cocina, la senté y le pregunté: ¿tienes hambre? ¿Quizás algo de tomar? Mientras le ofrecí un vaso de agua, hubo una larga pausa mientras me miraba fijamente antes de murmurar algo tan bajo que no lo entendí la primera vez. Lo siento, ¿qué fue eso?, pregunté vacilante, inclinando más cerca para escucharla mejor. Sin apartar la mirada de mí, se repitió lenta y resueltamente: sí, susurró, su voz áspera y seca. Sentí que mi corazón se desplomó un poco en ese momento. Por supuesto que mi nueva esposa tenía hambre. Quizás le gustaría comerse mi hígado con algunas habas y un buen chakti. Por lo menos estaba bastante seguro de que estaba a punto de exigirme que sacrificara algunas vírgenes para saciar su apetito, pero no dio más instrucciones, así que hice lo mejor que pude. La respuesta a mi incertidumbre llegó en forma de un sándwich de queso a la parrilla, que se comió cuando se lo presenté, así que asumo que no estaba en el menú. Para ser perfectamente honesto en este punto, no sabía qué hacer. Realmente no esperaba que saliera un ser vivo del tambor de líquido grumoso no identificado vertido en el agua, y dejé cociéndose en la oscuridad, pero aquí estaba. Sin embargo, después de comer parecía cansada, así que la llevé a la habitación de invitados y la dejé acostarse. Parecía no saber qué hacer con la ropa de la cama, y terminó torpemente encima de la cama, donde la cubrí con las sábanas. Salí de la habitación bastante rápido después de eso, cerrando detrás de mí. Decir que esto no fue lo que ordené es quedarse corto. Ni siquiera era humano por lo que pude ver. Al tratar de entender lo que era, decidí volver al sótano y mirar el agua en la que había estado. Esta vez encendí la luz del techo y bajé a echar un vistazo. Cuando me acerqué a la piscina vi que el agua se había asentado en dos capas. La capa superior estaba casi transparente y parecía ser solo agua, mientras que en el fondo se había formado un sedimento espeso de color marrón rojizo. Para ver si había algo escondido en el fondo, decidí remover el agua con el palo de una escoba y escurrir lo más que pude. Ahora, me gustaría señalar que el agua no olía hasta que comencé a moverlo. Entonces pude oler el olor a acre familiar de algo indescriptible pudriéndose, y para mi horror, pude sentir la escoba golpear contra algo en el fondo, debajo de la suciedad. Sin pensarlo, metí la mano en el agua turbia para recuperar lo que fuera, asumiendo que algo común se había caído en algún momento, solo para encontrarme sosteniendo un hueso. Parecía un fémur humano, y sí, volví a vomitar. Cuando la piscina se secó, encontré una colección de huesos, todos los cuales estoy seguro que eran humanos, un cuervo muerto, una variedad de cáscaras de insectos y algunas hierbas empapadas de agua que no pude identificar. Les ahorraré la mayoría de los detalles sobre cómo me deshice de estos artículos, excepto para decirles que no fue fácil. Tomó la mayor parte de la noche y me desmayé inmediatamente después. Me desperté la mañana siguiente con el sonido de mi televisión, con sonido envolvente emitiendo anuncios, y me levanté de un salto para ver el dormitorio de invitados. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, la cerradura rota, y ella no estaba a la vista. Decidí que esto era inquietante, era demasiado corto. Tomé el paraguas de la perchera en el pasillo y me dirigí hacia el sonido de la televisión. Cuando me acerqué, pude escuchar hablar, no solo de los anuncios, sino más bien como si alguien estuviera tratando de hacer una prueba de voz.
El tono y el timbre cambiaban a medida que las palabras se decían en diferentes órdenes. Sonaba similar a una persona sorda hablando, solo que las palabras se volvían más claras con la repetición. Me abrí paso a través de la cocina y vi en el fregadero que había un desastre de sangre y dientes, sin saber qué hacer con eso, y completamente incapaz de procesarlo, casi ignoré ese detalle y continué hacia el cine en casa. Cuando llegué y doblé la esquina de la habitación, vi que la persona que estaba allí era ella. Por lo que pude ver, estaba practicando hablar y cuando notó que yo estaba allí, se volvió hacia mí con una especie de sonrisa torcida. Para mi sorpresa, sus dientes eran normales y de repente el desorden en el fregadero tenía un poco más de sentido. Se los había sacado y le habían salido nuevos humanos. Lo siguiente que noté fue que su tono de piel era más humano, ya no incandescente. Además de esto, sus extremidades ahora eran proporcionadas, sus uñas estaban cuidadas y sus ojos ya no eran completamente negros, aunque los iris todavía eran un poco demasiado grandes. Bien, buenos días. Ella me saludó, aunque parecía desconcertada de por qué estaba sosteniendo el paraguas. La comida más importante del día está preparada, anunció, señalando la mesa donde había un tazón de cereal rebosante de leche esperándome. Miré entre ella y el cereal, ahogado por un momento mientras ella permanecía de pie sin pestañear, esperando que me sentara y comiera. No queriendo enojarla, me senté y hurgué en el desayuno empapado, pero ella no parecía importarle mientras se volvía hacia la televisión. En los días siguientes ella continuó mejorando, supongo que se podría decir. Sus patrones de voz y habla se normalizaron, le enseñé a leer y mejoraron sus habilidades para preparar comida. Por todos los medios ahora parecía perfectamente humana. No les he contado a mis amigos sobre ella todavía, pero anoche fue la primera noche en que compartí una cama. No hicimos nada, si eso es lo que estás pensando, así que no puedo comentar sobre eso. Sin embargo, diré que huele increíble, su pelo, su piel, es indescriptible. Creo que la amo. Me olvido de cómo empezó esto, por eso pensé que era importante actualizar esto. Es tan atractiva ahora, quiero hacer cosas por ella. No quiero ir a trabajar para poder pasar más tiempo con ella. Mi teléfono sigue sonando, pero hasta ahora lo he estado ignorando. Anoche me quedé junto a ella y lo dejé sonar, aunque escuché el mensaje de voz. Era Brad. Se quejaba de no haberme visto por un tiempo y aparentemente me llamaba para decirme que mi ex, ahora no recuerdo su nombre, ha sido reportada como desaparecida. En las pocas semanas siguientes al nacimiento de mi esposa, creación de Sobe, no estoy seguro de cómo llamarlo exactamente, se convirtió en la esposa perfecta. Por supuesto, hubo fallas menores, por ejemplo, como mencioné antes, ella tuvo que aprender a hablar de manera natural. Luego vino el comportamiento, pequeñas cosas como parpadear de vez en cuando, en lugar de quemar agujeros en el alma de las personas con una mirada de muerte involuntaria, o girar los párpados como si estuviera teniendo un ataque cuando la gente la saludaba. También nos divertimos aprendiendo sobre las mecánicas del movimiento simples, como los reflejos. Para ella, moverse a un lado cuando los objetos se acercaban al impacto no era una consideración. Y sí, fue un poco incómodo explicarle a los niños de al lado por qué mi esposa se quedó inmóvil mientras su pelota de fútbol perdida la golpeaba en la cara. Sin embargo, resultó bien, simplemente pensaron que era súper metalera. En el público en general descubrí que se mezclaba bastante bien y podía interpretar la mayor parte de las extrañezas como un horrible sentido del humor. Aunque todavía no confiaba en ella para comprar cosas solas. El primer día que la llevé al supermercado, le pedí que tomara un poco de queso mientras yo compraba pan. Regresé un carrito rebosante de queso y estantes refrigerados vacíos. También tendí a preguntar si necesitábamos cualquier artículo que había visto en el estante, ya que ya estaba cargando varios en el carrito. No, cariño, no necesitamos 4 abrelatas. Era una conversación regular que teníamos, aunque cuando ella respondía una vez con una sonrisa astuta diciendo: ¿No se supone que siempre tengo la razón?
Tenía dudas sobre si realmente estaba bromeando conmigo o no. En términos de cosas hogareñas, y de nuevo, no quiero sonar como un idiota aquí, ella fue genial. De hecho, hizo más de lo que esperaba que hiciera. Mantuvo un registro de las fechas importantes y los pagos de facturas. Era como tener una secretaria, supongo. La casa estaba perfectamente limpia, el desayuno estaba preparado cuando salía de la ducha todas las mañanas, el almuerzo preparado y empacado antes de ir a trabajar, y la cena en la mesa cuando llegaba a casa. Sus comidas eran maravillosas. La primera estaba un poco carbonizada, así que unos cuantos programas de cocina más tarde, y ella era una maestra de la cocina. Un fin de semana me levanté temprano para invitarla a desayunar antes de que pudiera hacerlo por mí, pero mi gesto solo le inquietó y ninguna de mis garantías pudo calmarla. Ella insistió mucho en que ella fuera la que me preparara las comidas, no al revés. No estoy seguro de dónde sacó eso. No recuerdo haber seleccionado. Será un ama impecable de los 80s, en mis preferencias. Tal vez lo tomó de una televisión porque le gustaba ver mucha comedia de situaciones antiguas. Nada realmente inusual sucedió. Para ser perfectamente honesto, la batería de mi teléfono no se estropeó sola. La maldita cosa dejó de cargar. Tenía más apetito, probablemente porque su comida era muy buena. Estaba un poco más cansado la mayoría de los días, aunque también trabajaba mucho más durante el día, para poder estar en la casa a una hora razonable por las tardes. Sin embargo, cuando nos disponíamos a cenar después del trabajo del viernes, llamaron a la puerta de madera, bastante intrusiva. A regañadientes me levanté para contestar. Realmente solo quería comer, y aquí alguien estaba interrumpiendo mi comida. Resulta que era Brack. Me empujó para entrar a la casa con un «Oye, no te he visto por Gres. ¿No recibiste ninguno de mis mensajes? ¿Dónde has estado? ¿Y qué es ese olor?», preguntó, con el labio fruncido en disgusto. Disgusto fingido, eso es, estoy seguro, ya que el único olor que llega de mi casa en este momento era el de la cocina de mi esposa. Confundido, negué con la cabeza. «He estado trabajando, no recibí ningún mensaje», le dije, y luego vacilé. «Oh, en realidad recibí uno». «¿Falta alguien?», pregunté, siguiéndolo, ya que parecía estar tratando de localizar la fuente de lo que sea que estaba oliendo. «Sí, hombre, soy. Ella está desaparecida. Su familia dijo que ha estado tratando de llamarte. ¿No recibiste sus mensajes?», preguntó, mirándome como si estuviera loco. «¿Quién es hoy?», pregunté confundido. «Muy gracioso. Ahora es hoy tu exnovia reciente», me recordó, y luego hizo clip, como una pequeña pieza de un rompecabezas que me había estado perdiendo volvió a mí. «Ah, claro, sí, lo siento. He estado tan ocupado. No he recibido ningún mensaje. Me detuve cuando Brad me interrumpió de repente. «Oye, ¿quién diablos es ella?», gritó, retrocediendo de la cocina sobresaltado. Me tomó unos segundos darme cuenta de que había encontrado a mi esposa. «Brad, ¿conoce a Alice, mi esposa?», le informé mientras él la miraba estupefacto. «Un placer conocerte». Alice hizo una pausa para sonreír mientras lo saludaba. Estaba cubriendo diligentemente nuestros platos con papel aluminio para preservarlos, sabiendo que la comida se enfriaría mientras Brad y yo hablábamos. Hubo un largo momento en el que simplemente no dijo nada. Caminó hacia atrás y cuartó por un momento, lanzando una mirada a Alice, luego a mí, antes de finalmente levantar los brazos y preguntar: «¿Cuándo te casaste exactamente? ¿Por qué no recuerdo ninguna boda?». Entonces me di cuenta de que no le había mencionado nada, ni le había explicado nada, ni siquiera se me había ocurrido que tenía que hacerlo. Me parecía que Alice siempre había sido parte de mi vida y que luché por recordar que acababa de llegar. «Está bien, si esto te va a encantar. ¿Recuerdas cuando bromeamos sobre comprar una esposa? Bueno, recibí un correo electrónico con publicidad de esposas. Hice clic en él. Le hice un gesto a mi esposa.
Llegó con papeles de matrimonio incluidos. Todo lo que tenía que hacer era firmarlos. En mi explicación, por supuesto, omití todo el asunto de preparación en mi sótano. Hizo una pausa de nuevo. Espera, ¿quieres decir que hiciste clic en un correo electrónico dudoso? ¿Pediste una waifu en línea y esto es lo que obtuviste? Sí, quiero decir, estaba más involucrado que eso, pero sí, eso es básicamente todo. Estuve de acuerdo con su encogimiento de hombros indiferente, aunque él no parecía nada tranquilo. Tienes que deshacerte de eso, esa cosa no está bien. Se parece a Zoe y está desaparecida. Ese es un gran no, hermano, me admitió, sacudiendo la cabeza y alejándose de Alice. Su reacción, pensé, no era razonable. ¿Tengo que deshacerme de eso? ¿Y esa cosa? ¿No está bien? ¿De quién creía que estaba hablando? Alice era una persona con derechos y sentimientos, y yo no iba a tolerar ese tipo de groserías con mi esposa. Le pedí que se fuera, diciéndole mientras iba que no sería bienvenido hasta que se disculpara. No, parecía demasiado preocupado. Te lo digo, no está bien. Llévala a la policía o algo así. Déjala en algún lado. No hay nada bueno que provenga del correo electrónico fraudulento. Él despotricó en su camino a la puerta. Estaría viendo lo que ella te está dando de comer. Tú también te ves un poco delgado, agregó. En serio, no es gracioso. Fue todo lo que dijo, a cambio, aunque mis dientes estaban enojados, increíblemente enojados. Nunca antes había estado tan enojado. Una parte de mí realmente quería matarlo cuando cerré la puerta detrás de él. ¿De dónde vino toda esa ira? No era como yo. Alice y yo hicimos el amor por primera vez esa noche. Algo sobre todas las emociones fuertes me puso de humor y parecía que ella simplemente se cayó de su ropa. Mencionaré que ya que estoy seguro de que algunos de ustedes están morbosamente interesados, ella estuvo increíble en las sábanas. No entraré en detalles, excepto para decir que ella hizo las cosas de una manera que nunca antes había experimentado y fue sin dudas el mejor sexo que he tenido. En los días siguientes no supe nada más de Bragg. Parecía que no estaba dispuesto a disculparse y lo descarté con una actitud de cualquier tipo al respecto. También obtuve un teléfono nuevo, ya que el anterior era casi inútil si me faltaban mensajes, pero pronto noté que también parecía tener un problema con la batería, así que lo devolví para un servicio. Me dijeron en la tienda que iba a tomar 1 o 2 días para enviar y arreglar, así que estaría sin teléfono hasta entonces. Eso realmente no me molestó, aunque cuando me senté a almorzar al día siguiente sentí una punzada de arrepentimiento, ya que significaba que no obtendría el habitual «Espero que estés teniendo un buen día» del mensaje de texto de Alice. Pensar en Alice y mi teléfono naturalmente llevó mis pensamientos a repetir lo que Brad me había dicho. ¿Estaría viendo lo que te está dando de comer? No estoy seguro de por qué se me ocurrió justo cuando estaba a punto de darle un mordisco al sándwich que Alice me había preparado, pero lo hice y me encontré mirando el sándwich con desconfianza. Parecía estar bien, solo la lechuga y el pollo estándar entre 2 rebanadas de pan integral con mayonesa. Nada obviamente dañino, así que no puedo explicar exactamente por qué lo tiré al pequeño bote de basura al lado de mi escritorio y en su lugar pedí comida en el pequeño puesto al otro lado de la calle. Mientras comía la comida que no había preparado mi esposa, me sentí un poco extraño. Me dieron náuseas comerla y me di cuenta de que casi le estaba inhalando. ¿Por qué de repente tenía tanta hambre? Quiero decir que la mayoría de las veces tenía hambre en estos días, pero esto era diferente. Estaba comiendo como un perro hambriento. Debido a esto recogí un poco de comida para llevar en mi camino después del trabajo y me lo comí antes de llegar a casa. Sin embargo, cuando llegué a casa, instantáneamente me sentí culpable. Alice tenía la cena lista en la mesa para mí. Me disculpé profundamente, diciéndole que me había sentido tan lleno por el sándwich que no necesitaba nada más y me fui a la cama temprano. No se unió a mí de inmediato, como lo habría hecho normalmente. Supongo que fue porque la hice enojar a rechazar la cena, pero cuando lo hizo, pude sentir sus dagas deslumbrantes en la parte posterior de mi cabeza. Por la mañana me levanté
y salí temprano sin desayunar y fui directo a la tienda a ver si mi teléfono estaba reparado. Dudaba de que lo fuera, solo quería salir de la casa realmente, aunque me sorprendió saber que, de hecho, estaba listo para funcionar. El chico de la tienda me lo devolvió sin decir nada en realidad, solo que estaba arreglado, así que le pregunté qué le había pasado. Dudó un momento como si tratara de decir la mejor manera de abordar el tema. No tenía nada de malo, solo necesitaba cargar la batería, dijo con cuidado, y me di cuenta de que estaba haciendo todo lo posible para no llamarme imbécil por no saber cómo cargar mi propio teléfono. No hace falta decir que esto me confundió. Puse mi teléfono en el cargador todas las noches, comprobé que el interruptor estaba encendido, hice todo lo correcto y sin embargo, cada mañana cuando me despertaba, solo tenía un 5 o 6% de batería. Me invadió una oleada de náuseas al considerar que tal vez, solo tal vez, Alice lo desconectaba después de que me fuera a dormir y lo volví a enchufar poco antes de que me despertara cada mañana. Mirando el teléfono vi que tenía una cantidad decente de mensajes de texto y mensajes de voz sin leer y que todos eran recientes y el más antiguo era justo después de que dejé mi teléfono para que lo repararan. ¿Alice había estado borrando mis mensajes? ¿Estaban estos solo aquí ahora porque ella no había tenido acceso a mi teléfono? Esta paranoia se arremolinó en mi mente cada segundo durante el resto del día. En el trabajo escuché un par de mensajes de voz. Uno en particular se destacó. Era de Brad. Oye, hombre, mira, lo siento por lo del otro día. Estoy muy feliz por ti. Yo solo... No sé, hombre. Ella me asusta. Sus ojos son fríos como un tiburón. Y la forma en que se parece a Zoe. Quiero decir que sé que tienes un tipo, hermano, pero... ¿no es solo un poco extraño cómo se parece toda a Zoe y todo eso? Justo cuando Zoe desaparece. De todos modos, eso es todo lo que tengo que decir. Hablaremos pronto. Sí, dije que lo sentía. Llamaré cuando escuches esto. Adiós, hermano. No le devolví la llamada, pero su mensaje ciertamente se quedó conmigo. Me hizo recordar el sándwich descartado del día anterior. Curioso, me incliné sobre mi escritorio para verificar su porción en el contenedor, y para mi horror, vi que estaba creciendo zarcillos rosados antinaturales que latían mientras luchaban por salir de la basura. Perturbado, conduje a casa en silencio con mis pensamientos, y cuando llegué al camino de la entrada, había decidido que iba a confrontar a mi esposa. Ella podía hablar y razonar. Seguramente podríamos hablar de esto, arreglarlo. Aparentemente, ella había llegado a la misma conclusión que yo porque cuando crucé la puerta me estaba esperando en la sala de estar con los brazos cruzados y sin la cena en la mesa, el signo universal de la esposa asesina. «Te fuiste hoy sin desayunar, sin siquiera despedirte». Ella comenzó de inmediato. «¿Está bien, sí?» Estuve de acuerdo, pero antes de que pudiera continuar, ella lo hizo. «Todo lo que tienes que decir es ¿está bien, sí?» Ella gritó ofendida, y cuando tomé el aire para gritar más, aproveché mi oportunidad. ¿Has estado desconectando mi teléfono y borrado mis mensajes? Y ni siquiera sé que me has estado dando de comer. Solté, sin ningún tipo de tacto. Esto hizo que se detuviera. Su boca se cerró de golpe y me miró fijamente sin pestañear, así que continué. ¿Qué es?, pregunté, con los labios secos. ¿De dónde vienes y por qué te pareces a Zoe? En respuesta, ella ahora sonrió. Ella sonrió con una sonrisa que creció. Se extendió lentamente por sus labios perfectamente rojos hasta que sus dientes quedaron a la vista y luego se estiró increíblemente más. Escuché que la piel de ambos lados de sus labios se desgarraba cuando su cabeza se inclinó hacia atrás en un ángulo recto y su mandíbula comenzó a abrirse de manera imposible, revelando el interior de su boca, revestido con filas de dientes curvos que conducían al negro abismo de su garganta desde su espalda. Su columna parecía romperse hacia afuera, rompiendo la piel y permitiendo que los brazos desnutridos, cubiertos de un flujo rojo viscoso, salieran violentamente a través de su camisa. Algunos hombres podrían imaginar que la peor parte de la confrontación de su esposa sería la posibilidad de que ella pudiera dejarlos. Para mí,
La peor parte fue ver sus ojos hincharse y dividirse en más ojos como una célula que se divide rápidamente. Permanecí incapaz de moverme mientras ella se transformaba de la hermosa Alice en esta cosa, y una vez que terminó, parecía volverse hacia mí. Sus múltiples ojos de alguna manera se enfocaron en mí. Si las bolas pueden encogerse, las mías lo hicieron en ese momento. ¿Lo sientes ahora, Jack? Mi esposa demandó en su tono burdo. Su voz ya no era dulce, sino profunda y rasposa. Traté de responder, pero mi boca estaba demasiado seca para formar palabras. A mi alrededor noté que las paredes de mi casa estaban cubiertas de telarañas carnosas. Entendí entonces que ella era un parásito nacido de la receta pútrida y finalmente pude hablar. Sí, lo siento mucho, susurré, y esta vez supe por qué me estaba disculpando. Me estaba disculpando por ordenarla en línea, por criarla en mi sótano, por haberme atrevido a levantarle la voz. Hubo un momento angustiosamente largo antes de que me viniera la palabra. Ronroneó bajo y largo. Su forma ahora vuelve a encajar en su lugar, con una repugnante serie de grietas y chasquidos para volver a la mujer que me había acostumbrado a ver. Tú serás un esposo para mí. Me parezco soy porque era tu pareja ideal y sus nutrientes me alimentan bien. Ahora respondió a mis preguntas cortésmente, mientras su ropa andrajosa me recordaba en lo que podría convertirse si la desagradaba. Si bien eso tiene sentido, estuve de acuerdo sin saber qué más hacer. Mi mente no podía aceptar del todo que podría haber vertido los huesos de mi ex en un caldo de cualquier otra cosa para hacer esto, que ahora estaba en mi pie, ante mí. Ah, y Jack, si tenías un problema con mi comida, solo tenías que decirlo, dijo amablemente con una sonrisa que me hizo estremecer. Veré qué puedo hacer para cambiarlo. El matrimonio es difícil. Tal como están las cosas, me quedan 4 años, 10 meses y 2 semanas de contrato de matrimonio y ella quiere hijos. Todo lo que puedo decir es que lo siento mucho. Y con esto concluimos la historia. Le deseo mucha suerte a OP porque las arañas se comen a su pareja después de la fertilización. Ojalá tenga suerte. Y un saludo enorme a Tomate Furtivo, que fue el que sugirió el tema. Y se me hizo un buen tema para el 14 de febrero. Ya saben, chicos, a lo que se arriesgan. Y ya saben, no olviden suscribirse. Les deseo un feliz 14 de febrero. Y soy el Desterrado Errante y los estaré esperando aquí en la Conjura de los Desterrados. Se les quiere mucho, chicos. Un abrazo enorme. Bye.